Buenos días o buenas tardes, mejor dicho, dependiendo de dónde estén. Soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética de la Organización Panamericana de la Salud. El programa regional de bioética hace parte del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud. Es un gusto estar con ustedes en esta sesión que estamos organizando con los colegas de la unidad de enfermedades desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores de la OPS. El propósito de esta sesión es es presentarles a ustedes el nuevo documento de orientación para orientación ética para enfermedades transmitidas por vectores de la OMS, en el que varios de nosotros hemos participado en el desarrollo. Como ustedes saben, la ética de la salud pública es una de las áreas prioritarias del trabajo del Programa Regional de Bioética de la OPS, por lo menos explícitamente desde el 2012, y para conseguir nuestro mandato de integrar la ética en todo el trabajo de salud, tenemos una larga trayectoria de trabajar con los colegas de esta unidad, con las enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos muy presente que fue el brote de Zika que nos hizo notar en nuestra región una serie de aspectos éticos importantes en las enfermedades transmitidas por vectores y fue crucial para llamar la atención sobre la necesidad de tener una orientación ética con un foco de ética de la salud pública que pueda dar cuenta de estos aspectos específicos de la ética, estos temas éticos que surgen en el trabajo con la ética con las enfermedades transmitidas por vectores. No se trata solamente, sabemos que muchas de estas son enfermedades desatendidas que impactan prioritariamente a poblaciones vulnerables, donde muchas veces se necesitan intervenciones a nivel de toda la población, más allá del espectro, nos encontramos más allá del espacio de las decisiones voluntarias e individuales. Y sabemos también que en el control de vectores son necesarias acciones que van más allá de las personas, de los seres humanos. Tenemos que tener una acción en el entorno, una acción en los vectores. Notar todos estos aspectos peculiares de las enfermedades transmitidas por vectores llevó a la decisión por parte de la OMS y con fondos del Wellcome Trust de desarrollar este documento de orientación ética. Como parte del proceso de trabajo, tuvimos un taller para desarrollar, escribir, revisar el documento en la sede de la OPS en febrero del 2019. Ha sido un proceso largo, como saben, además nos sorprendió COVID y la publicación se atrasó más, pero tenemos la suerte que tenemos el documento ya disponible en español y también disponible en francés. Creímos por eso que era fundamental crear un espacio para presentar el documento a la región, más aún si está disponible en español, y además para continuar el diálogo sobre este documento con nuestros colegas que trabajan directamente en la región en enfermedades transmitidas por vectores y escuchar directamente de ellos qué temas de ética encuentran, en qué medida el documento les sirve o quizás acaso hay aspectos que no están cubiertos en el documento que nosotros desde la ética tenemos que continuar trabajando. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Zeb Jamrosik, que ha tenido un rol importantísimo en el desarrollo del documento. Él nos acompaña por parte del centro ETOX y del centro Wellcome para la ética y las humanidades, que es parte de la Universidad de Oxford. Él inició su trabajo en este proyecto estando en la Universidad de Monash, que es uno de los centros colaboradores para bioética de la Organización Mundial de la Salud.
Le voy a dar la palabra al doctor Jamrosik y quiero, antes de hacerlo, asegurarme que todos están teniendo acceso a la interpretación de la sesión usando el icono del globo. If you're not having access to the translation, please click on the little globe that says Si no están teniendo acceso a la interpretación, hagan un clic en ese globito para la traducción simultánea. Thanks very much, Carlo. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias por la interpretación en vivo y el permitirme hacer esta presentación en inglés el día de hoy. Espero que puedan ver mi pantalla. Me da mucho gusto ver nuestros colegas del nivel de ética y de técnica para esta conversación. Mis antecedentes son que yo soy un médico practicante de la salud pública en Australia y también tengo una prolongada historia en enfermedades transmitidas por vectores y trabajando aspectos éticos relacionados con la malaria durante los últimos 6 o 7 años. O sea que mucho me complace participar en esta guía sobre enfermedades transmitidas por vectores y habré de hacerles un repaso de alto nivel en cuanto a este tema en la guía. Queremos pensar en preguntas de tipo ético dentro del contexto de estas enfermedades transmitidas por vectores, el valor ético de la justicia, que puede ser muy importante en la respuesta a esta carga de enfermedades transmitidas por vectores, la importancia de asegurar una acción colectiva en el caso de las enfermedades transmitidas por vectores con un control ético, y hablaremos también de algunos temas en cuanto a la ética de la investigación, aunque mi área es básicamente la de la salud pública. Hay muchos científicos y colegas técnicos que están familiarizados con el tema de ética como un proceso por el cual hay que pasar para poder realizar investigación, obviamente, a través de un comité de ética. Pero en el caso de la ética de la salud, es un terreno, un campo muy importante en pleno crecimiento, donde se incorporan muchos valores, como son el bienestar, y la relación entre valores de salud, el bienestar, la libertad, y determinar cuando sea apropiado para las agencias de salud pública el intervenir para abordar aspectos de la carga de enfermedad y cuando, por ejemplo, sea procedente que los técnicos aseguren que las personas cumplen con estas intervenciones en materia de salud pública, de lo cual hablaremos un poquito también. Como antecedentes, queda claro que estas enfermedades transmitidas por vectores son responsables por una gran carga de enfermedades que se distribuye de manera inequitativa o injusta, podríamos decir, a través de lo largo y ancho del mundo entero. La mayoría de esta recae sobre las poblaciones más pobres. Estas enfermedades transmitidas por vectores plantean problemas éticos graves porque son transmitidas por vectores, lo cual nos da oportunidades singulares para cierto tipo de intervenciones como control de las plagas y también cómo combatir a los mosquitos que pueden plantear sus propios problemas específicos. Como decía, las enfermedades transmitidas por vectores requieren de una acción colectiva por parte de las instituciones de salud pública, pero también con la participación de una gran porción de la población que tiene que ver con otras áreas de tipo ético, en donde podríamos perder algunos de esos beneficios tan importantes para la salud. Haré un repaso ahora de los valores que pudieran ser pertinentes, principios que tienen que ver con la ética de salud pública, con la ética de la investigación. Primero, diremos que sobre la base de la justicia como un valor ético, pensamos que la política debe buscar una distribución justa de los beneficios y las cargas, y esto se da a todos los niveles. Así, por ejemplo, en aquello que tiene que ver con enfermedades descuidadas, donde no hay suficiente financiación, como se sugeriría que se requeriría, y también injusticias en otros casos, y que se requiere a veces de motivos éticos para promover que haya más financiación para combatir esas graves cargas.
Otro principio ético es el de la proporcionalidad. Con frecuencia las intervenciones de salud tienen que ver tanto con beneficios como cargas que a veces superan a esos beneficios. Lo hemos visto en el contexto de la COVID-19 y de la ética pública, está en el corazón mismo de esta política para atender los problemas de una enfermedad. Siempre hay que sopesar las cargas que esta impone para llegar a tener un justo medio. Hay otros principios alternos que es una alternativa menos restrictiva. Cuando hay dos opciones de política y ambas pueden alcanzar básicamente los mismos beneficios de salud pública, debemos de tratar de utilizar aquel que tenga las menores restricciones que puedan afectar a los individuos y a las poblaciones. Y esto puede ser práctico en el caso de las decisiones de política pública. Otro factor importante es la reciprocidad. Las intervenciones de salud pública tienen cargas importantes para los individuos. Por ejemplo, aquellas personas quienes tienen que ponerse en cuarentena o aislarse o qué sé yo, que a veces tienen que cumplir con control de vectores, aunque quizá no sea de beneficio para ellos, pero es de beneficio para la comunidad. Y esto es muy importante cuando le pedimos a las personas que tengan una reciprocidad en cuanto a la carga neta y se sugiere que esto tenga un apoyo para que sea buena la intervención de salud y que a veces compense la existencia de dicha carga. Les voy a hablar un poco más acerca de esta carga y de la injusticia, ya que muchos de los factores estructurales subyacentes a estas enfermedades transmitidas por vectores tienen sus implicaciones de tipo ético. Sabemos que la vulnerabilidad a estas enfermedades afecta a los determinantes sociales de salud, incluidos como son la pobreza, la vivienda y el acceso a la atención de salud. Y como se dice en la guía, también el género, el embarazo y la niñez desempeñan un papel muy importante en el control de estas enfermedades transmitidas por vectores. Y hay implicaciones éticas asimismo, donde existe todo un grupo de vulnerabilidades, un clúster, donde hay diferentes capas de vulnerabilidad. Y esto se puede destacar en aquella área donde hay un caso importante para intervenciones de salud pública, como por ejemplo el caso de una mujer embarazada que vive en una comunidad indigente y que pueda estar expuesta al Zika. También puede haber una lógica ética para políticas especiales, como la inclusión de mujeres embarazadas en la investigación. Educarles es algo que surgió ampliamente en el caso de la epidemia del Zika. Otra forma en la que la ética interviene en estas enfermedades transmitidas por vectores es el aspecto medioambiental. Ya sabemos que el cambio climático está influenciando la carga de las enfermedades transmitidas por vectores, incluye influenciar, por ejemplo, la distribución de estas plagas de vectores, y esto es algo que tiene que ver con la epidemiología, pero también con la justicia, porque los efectos sobre la salud se dan en poblaciones que han contribuido quizá menos al cambio climático, y aquellos que han contribuido más al cambio climático deberían, pensamos, ayudar a las que se están viendo lesionadas por esos cambios del clima, y en algunos casos aumentando las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y otros virus. Otra característica muy importante de estas intervenciones en caso de enfermedades transmitidas por vectores es la acción colectiva. Así, por ejemplo, la vacunación masiva, pero también la administración de medicamentos masiva, el control de los vectores. Todas estas son intervenciones que han evolucionado y que combinan acciones individuales de muchas personas en la población que llevan a un beneficio para la comunidad toda. Y son importantes desde el punto de vista distributivo porque desde el punto de vista ético, estas intervenciones pueden ser más sólidas cuando la acción colectiva está fallando y no hay suficiente acción colectiva como para dar cabida a un beneficio público. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de la vacunación contra el dengue, que de por sí es un caso bastante complicado. Hablamos de otros aspectos como la administración del MDA en el caso de la filariasis, de lo cual se habla, y la vigilancia también del control de vectores y la forma en la que podemos tratar de asegurar que se dé el cumplimiento. Quizá no se reconoce ampliamente que el control de los vectores efectivamente plantea muchos temas éticos. Como dije, no hay una razón fundamental, es que el aporte de cada persona al control de los vectores, y si esto es eliminar el agua estancada, qué sé yo, o los vectores
los medios en los que se desarrollan los vectores. Todo esto es algo que tiene que ver con usted, con su hogar y con la protección de la comunidad. O sea, puede tratarse de un caso ético para el acceso racional a todas las intervenciones y que plantea también problemas en cuanto a cuál es el papel adecuado de las agencias públicas para asegurar que las personas participen en estas medidas colectivas que son necesarias. Así, por ejemplo, usted se puede presentar a nivel de las políticas qué intervenciones pueden permitir mejorar la intervención y en qué contexto se justifica, y dar a las personas incentivos para que participen, encontrarlas si no participan, qué sé yo, y en algunos países las personas se les ha enjuiciado con sanciones legales por no participar en estas medidas de control de los vectores, y esto plantea muchos problemas éticos, sobre todo cuando tratamos de ver la inspección a veces de los hogares, lo cual afecta intervenir en la base de las personas y las intervenciones correspondientes. El control de vectores ha planteado interrogantes si debemos reportar casos especiales o barrios donde hay un bajo cumplimiento con ese control y bajo qué condiciones esto se justifica. Pero también esto que cómo repercute en cuanto al valor y la libertad. Algunas veces se habla acerca de restringir la libertad de movimiento de una comunidad a otra. Se preocupan de que se vaya a diseminar un padecimiento o el temor a la interferencia en el hogar propio y también el valor de la privacidad, que es una especie de libertad también. Es la libertad que tiene que ver con la información de salud propia del individuo. No voy a profundizar mucho en estos tópicos, pero con mucho gusto puedo hablar acerca de esto en el panel. En la orientación hablamos de problemáticas éticas relativas a mosquitos genéticamente modificados. Necesitaríamos cursar un proceso ético para la autorización y aprobación de estas tecnologías. Asimismo, hemos abordado los temas de estudios humanos con vectores y en estos casos se realiza la infección intencional de los participantes, pero los resultados tienden a ser muy efectivos. Por muchos años se ha realizado este tipo de investigación con otras enfermedades como paludismo, malaria, y asimismo hemos visto cada vez más que se utilizan estas metodologías en países de bajos ingresos. En Colombia, por mucho tiempo tuvieron muy buen control para malaria y existen propuestas para realizar más investigación de este tipo en países donde las enfermedades son más endémicas, a diferencia de los países con altos ingresos donde no existe tanta presencia para estas enfermedades. Así que estas son las principales ideas detrás de la orientación. No solo existe un argumento científico fuerte, sino que uno ético que favorecen este tipo de abordaje. Solo quería recordarles que existen algunos aspectos importantes vinculados con la investigación de vectores, pero hay, sin lugar a dudas, impactos sobre la salud pública y habría que efectuar el ejercicio adecuado para realizar la debida toma de decisiones. En muchos casos sería ideal instrumentar una colaboración entre los campos de ética y de la ciencia para poder darle el debido abordaje a este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Zeb por esta presentación sobre los temas generales del documento y sobre todo por enmarcarlo en el contexto de la ética de la salud pública. Yo le voy a ceder ahora la palabra a mi colega Florencia Luna, que dirige el programa de bioética de Flaxo Argentina, que también es centro colaborador de OPS y OMS para bioética, y ella va a moderar el diálogo de la sesión. Gracias, Florencia. Y por cierto, como decía anteriormente, Florencia también ha estado muy activamente involucrada en el desarrollo del documento y es a ella quien le debemos también la revisión de la traducción al español del documento, que es una tarea mucho más difícil de lo que a veces parece. Gracias, Florencia.
No, gracias, Carla, a vos por tenerme en cuenta en esta sesión tan interesante. Y no quiero tomar tiempo yo hablando, voy a estar moderando. Y tenemos aquí, aparte del equipo de la Unidad de Enfermedades Desatendidas Tropicales y Transmitidas por Vectores, y querría escuchar un poco cuál es el parecer, lo que señalaba también Carla, si hay cuestiones que sienten el equipo que les resulta útil, si hay cuestiones que por ahí todavía faltaría considerar, e invitaría a hablar a Luis Gerardo Castellanos, que es el jefe de esta unidad. Vamos a empezar por él. El más importante. Claro. Espero que no sea solo por eso que me invitan, Florencia. No. Pero bueno, muchas gracias a ti, a Carla y también a Seb, que acaba de hacer la introducción del tema. Yo también tuve la oportunidad de revisar el documento y en general estoy muy complacido. En los muchos años que llevo trabajar de aquí, muchos años que llevo de trabajar en el mundo de la salud pública, en enfermedades infecciosas, el tema de ética en lo personal siempre ha sido muy importante para mí y tengo la fortuna de trabajar con un equipo en OPS con el cual compartimos esa sensación de cuidar los aspectos éticos del trabajo que hacemos. Una devoción muy personal y que se ha consolidado en un equipo de trabajo en el cual espontáneamente todos cuidan muchísimo el aspecto ético del trabajo que hacemos, sea en una intervención de control de enfermedades transmitidas por vectores o desatendidas o una mezcla de estas, aun cuando estamos trabajando con el control de enfermedades transmitidas por animales, hay una enorme preocupación sobre cómo abordar a los animales y tratarlos. Creo que el documento, sin duda alguna, materializa algo que me parece que es relevante y ojalá se siga practicando en la organización, y es tener un marco conceptual muy sólido, muy claro, muy accesible y muy disperso para que se popularice la claridad de la importancia de incluir aspectos éticos en el proceso de toma de decisiones que uno tiene en salud pública. No recuerdo en la escuela de medicina que yo alguna vez tuviese, quizás sí la tuve, alguna clase de bioética, pero realmente no la recuerdo. Y creo que es muy relevante y ojalá en el futuro, aún en las escuelas de salud pública, se promueva de una forma mucho más explícita la importancia de formar nuevos profesionales de la salud que tengan criterios y conocimiento de vinculación entre la ética y la práctica de salud pública mucho más sólida. El documento, en mi opinión, captura pues todos los aspectos que me parece que son relevantes y que deberíamos pensar. También me hizo reflexionar un poco en que no hay una fórmula mágica para garantizar que ahí se cubren todos los aspectos. Los que trabajamos en el campo hemos visto durante años innúmeras situaciones que quizás escapan a las consideraciones del documento, pero como marco conceptual me parece que él cubre muy bien. El otro aspecto que destaco, y es como nada más como, digamos, una vista de pájaro al documento en general, es que en salud pública internacional trabajamos en contextos multiculturales y no necesariamente la forma en la que una cultura, una población, un grupo de personas percibe una situación se interpreta éticamente de la misma forma. Y entonces a veces no sabemos cómo, hacia dónde inclinarnos, quién tiene la razón. Cada uno puede tener culturalmente, desde su perspectiva, fueran principios religiosos o no, pero desde su propia cultura, un cierto aspecto correcto en el por qué están a favor o en contra de una acción. Y nosotros como trabajadores de salud internacional, que somos los invitados a introducirnos en estas comunidades, debemos ser muy abiertos a entender que no hay una fórmula mágica para todo, que lo que creemos nosotros que a veces es lo correcto, tenemos que ser muy cuidadosos en intentar
transformarlo en una idea aceptable para los que queremos ayudar. Y si el principio auténtico, como dice la ética, es esta consideración de acciones y políticas que buscan hacer el bien común, ¿cómo logramos que las personas entiendan que realmente es eso lo que queremos hacer? Uno de los aspectos que me llama siempre mucho la atención cuando hablamos del tema de ética es que siempre se cuida mucho esto, y como lo decía Seb, el cuidar el respeto a la persona, su derecho a la confidencialidad, su derecho a no limitar su libertad o su expresión de movimiento, de transporte. Pero también en ese proceso a veces siento que nos podemos distraer mucho en la atención, y hago un poco alusión a lo que ha pasado, lo que vivimos todos ahora en esta pandemia, en la que se ha polemizado tanto en lo que en mi opinión me parece algo tan lógico desde mi perspectiva de salud pública, que es el uso de una vacuna y todo este movimiento opuesto a vacunarse porque tengo el derecho a no vacunarme, o el uso de mascarillas o tapabocas, como le quieran llamar, que me parece una práctica individual común absolutamente inofensiva, pero que sin embargo también se llenó de polémica. Entonces, todas estas reflexiones me llevan a lo siguiente, Florencia. En el ejercicio de las acciones o políticas de salud pública, cuando una persona demanda que se respete su derecho individual, ¿dónde queda el derecho de todos los demás? ¿Me entiendes? Si yo tengo una sola persona infectada en una población que está haciendo el mejor esfuerzo por cubrirse, por distanciarse, por taparse, por vacunar, si esta persona se le respetan todos sus derechos, esa persona va a ser el origen de la nueva epidemia en esa comunidad una vez el efecto de todas las otras personas se ha suspendido. Entonces, ¿quién vela por el respeto a la seguridad colectiva de esta comunidad sin violar los derechos éticos individuales de esta persona, que puede tener pues toda la razón en cuanto a poder tomar sus decisiones? Eso es algo que me parece que tampoco hay una línea muy bien trazada, y protejo los derechos individuales de esta persona o protejo a todas las demás y restrinjo a esta, pero entonces yo violé los derechos éticos individuales de esta persona en aras de proteger la mayor proporción, o una vez que alcance la mitad más uno de acuerdo a la norma de la democracia y como es mayoría absoluta, entonces aplico las restricciones al 49% que se opone. ¿Dónde estoy haciendo lo correcto? Yo creo que voy a parar ahí, hay mucho más que discutir, pero agradezco la oportunidad de comentar, Florencia. No, muchísimas gracias por tus comentarios. Efectivamente, terminaste con uno de los grandes dilemas o tensiones que se generan, ¿no?, en la salud pública, y que hemos vivido muy en carne propia el año pasado, y creo que, bueno, quedará para continuar debatiendo, ¿no?, hasta dónde los límites entre, digamos, estos derechos individuales y la protección de las personas, y por otro lado el bien público, ¿no? Y bueno, como en todo, a mí me gustaba que señalabas, no hay una fórmula mágica, tampoco en esto hay una fórmula mágica, sino que, bueno, implica una deliberación moral bastante compleja, en donde tenemos que hacer también primar, bueno, esto que recién hablábamos, ¿no?, el bien público y los derechos colectivos, no solo los individuales. Pero antes de continuar por esta línea, y quizás va a volver a surgir en las preguntas, pasamos a la doctora Marta Saboya, que es asesora en epidemiología de las enfermedades infecciosas desatendidas, para que también nos comente, bueno, su parecer al respecto. Muchas gracias, Florencia, y muchas gracias a Seb por haber presentado los lineamientos en el tema de investigación, en el tema de ética en salud pública. Yo creo que esto siempre genera sentimientos, genera contradicciones, pero yo creo que estamos en un momento en el cual, después de Zika, como lo mencionó Carla al inicio de esta sesión, empezamos a darnos cuenta de que nosotros estamos muy acostumbrados a ver el tema de ética en la investigación. Y es una cosa en que nosotros como región
hemos venido avanzando y somos muy conscientes de que ese componente ética en investigación tiene que estar presente, tiene que ser robusto. Pero hemos empezado a evolucionar en el tema de la ética en la salud pública. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho de la guía de lineamiento es que lo primero que dice es, no crea que van a encontrar aquí los ejemplos y las soluciones para todos los casos que usted ve en el día a día. Pero hay ejemplos de temas que van a salir cuando usted está implementando intervenciones en salud pública. Entonces yo creo que un mensaje importante para el lector, para quien está usando este documento, es hay mucha diversidad, cada contexto es completamente diferente. El mensaje claro del documento es, paremos un momento y pensemos en los riesgos y en los beneficios. Nosotros, todos los que trabajamos en salud pública, estamos convencidos de que las intervenciones que hacemos son para el beneficio de la población, pero siempre estamos parados de este lado. Y aunque hemos insistido mucho en el tema de la participación comunitaria, el hacer la realidad en aspectos éticos se vuelve un reto. Y se vuelve un reto cuando las intervenciones pueden no ser bien aceptadas por todos, aún siendo beneficiosas. Entonces yo creo que es un documento que bien nos sirve para hacer ese proceso de parar un poquito, pensar en si esa intervención efectivamente se le ha hecho un análisis de balance, riesgos y beneficios. Y algo que me parece que es crítico es que es necesario hacer estos análisis en equipos interprogramáticos. Yo personalmente, recientemente tuvimos una experiencia muy interesante de una nueva intervención para una enfermedad desatendida muy conocida en toda la región, que es la tungiasis o la nigua común que se conoce en los países. Y estábamos debatiéndonos por una intervención que no se había hecho todavía en la región, que tenía muy pocos estudios en otras regiones, y nos preguntábamos si era ético no usarla porque no teníamos recomendaciones oficiales. Entonces, si era ético hacerlo. Entonces, vinculamos al grupo de bioética de la OPS, vinculamos a centros colaboradores en ética y bioética, y fue tan enriquecedor el proceso de ver cómo, en lugar de que nos pusieran una traba, porque esa es la otra mala percepción que tenemos de ética, los de ética nos van a decir que no, que eso no se puede. Yo creo que ese es un tema que tenemos que empezar a sobrepasar, porque en todo lo contrario, desde la ética nos ayudan a ver ambas cosas, los riesgos y los beneficios. Entonces yo creo que nos tenemos que enriquecer de ese ejercicio colaborativo con las personas que saben de ética. Yo no sé de ética, yo sé de la ética desde mi perspectiva personal y profesional, pero desde la perspectiva poblacional no soy precisamente la más formada. Entonces reconocer que la salud pública sigue siendo una práctica que implica múltiples disciplinas es importante, y que la bioética y la ética tiene que ser parte de esos grupos. El otro tema que me parece importante, que tal vez debamos elaborar más en una próxima versión, es el tema mencionado por Luis Gerardo de las intervenciones en animales, porque ahí hay todo un vacío y diversidad enorme. Si uso los collares antipulgas para leishmaniasis, por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene la aceptabilidad en la población? ¿Qué significa para los perros? Temas como usar sustancias tóxicas para matarle las pulgas a los perros con el fin de evitar que los humanos se infecten con la tungiasis, por ejemplo. Y el perro puede intoxicarse, la familia no le gusta el olor que le queda al perro, creen que le vamos a matar al perro. Entonces, ¿es ético? ¿Es éticamente aceptable por la comunidad? ¿Cuál es el balance riesgo-beneficio? Creo que ese componente de animales necesitamos incorporarlo, tal vez es una de las cosas que en próximas versiones nosotros podríamos ayudar a mejorar. Y por último, un tema que me gustó mucho, que se resaltó, es que tenemos que hacer investigación de implementación en acciones de salud pública. Hay muy poco en investigación de implementación para entender mejor, no solo cómo fluye la intervención, sino para entender aspectos éticos también. Ahí tenemos un gran vacío de evidencia. Entonces yo creo que desde esa perspectiva me parece que tenemos un documento que yo espero que le ayude a los países, que nos ayude a nosotros mismos desde la cooperación técnica en la Organización Panamericana de la Salud, para ayudar a hacer esos análisis de riesgos-beneficios y tomar las mejores decisiones en pro de la población. Gracias, Florencia. Muchísimas gracias, Marta. Me alegra mucho la percepción de la ética no como un obstáculo, que es verdad que es algo
en lo que tenemos que trabajar para no ser percibidos así, para al revés, ayudar a que tanto políticas públicas como investigación se hagan científicamente y éticamente y van a estar muchísimo mejor hechas, ¿no? Así que bueno, retomando mi lista de personas que van a dar su visión, quería invitar al doctor Haroldo Becerra, que es asesor en entomología en salud pública, para que también nos dé su opinión, por favor. Gracias, Florencia. Primero queria também parabenizar todos os colegas que estiveram trabalhando nesse documento. O documento, para mim, é muito importante. Agradecer a Seb por a apresentação. Mira, eu quizás sou um dos que trabalha muito cerca disso, os controladores de vetores, não? Isso é como fazer que esse tema da ética se vá para dentro da prática do controle de vetores do dia a dia, não? E eu primeiro se chamaria nós outros a uma percepção histórica. A maioria de nossos programas hoje de controle de vetores tem uma base muito no passado, no controle de vetores do século passado, que agora está cambiando muito. Por exemplo, as bases hoje que temos de ações para as principais enfermidades transmitidas por vetores, mantém muito do que vinha do passado e claro, em aquela época tínhamos outros parâmetros sociais, outros valores que hoje a sociedade exige de nós outros que nós outros tenhamos essa percepção, não? Então, eu creio que isso é um dos pontos mais importantes desse documento, quando chama a que os programas de controle também mirem os aspectos éticos e hagam uma adequação de suas práticas à realidade do dia a dia, de como estamos hoje evolucionando as sociedades para que nós outros podemos avançar nas questões de controle de vetores, controle de pragas urbanas. Isso é muito importante. E essa discussão também, ela não se queda só dentro dos programas, ela se vai afuera. Ela vai afuera, ela chega à sociedade. Nós temos que pôr isso também como um processo dinâmico, onde a discussão não é só lá dentro dos programas, pero quando o indivíduo ele faz parte desse processo de la implementação da ação de controle ou a ação de vigilância, não só para sua proteção personal, como para a proteção de toda aquela comunidade onde ele está inserido, não? Isso é o mais importante que eu creio. Outro ponto, Florência, que eu creio que esse documento é marco, ele vem também a apoiar uma outra estratégia que nós outros estamos implementando em um mundo, que é o manejo integrado de vetores. O manejo integrado de vetores é a estratégia que nós outros utilizamos hoje para implementar ações. E como falou a colega Marta Saboia, essa é uma ação interdisciplinária, onde todos esses aspectos éticos nós outros temos que estar colocando em esta mesa para aqueles que executam a ação, aqueles que tomam a decisão da ação e aqueles que vão receber esta ação de controle, esta ação de vigilância. Poner todo esse grupo de pessoas ao redor desta mesa para que se tome a melhor decisão de que estratégia se vai utilizar, ou de que produto se vai utilizar, ou do que de metodologia se vai utilizar. Isso faz parte da discussão muito ética que nós outros temos que ter, não só internamente dentro do programa, mas também com as sociedades. E o outro ponto que eu vejo nesse documento muito importante, é que ele liga numa hora em que o controle, a vigilância e controle de vetores está tendo um câmbio muito acentuado em generação de novas tecnologias, de novos produtos, de utilização de transgênicos, em mosquitos geneticamente modificados, utilização de bactérias. Há uma sorte de coisas, há muitas estratégias que estão chegando e elas precisam de uma discussão ética. Por quê? Porque, primeiro, não devemos, essa é a impressão, o problema das enfermidades transmitidas por vetor é muito complexo para que nós queremos que uma só
ação seja que vai resolver todo, que vai dar a solução para o problema. É preciso essa discussão ética de como vamos utilizar bem todas essas ferramentas em um cenário de que isso possa ser realmente aceitado pelas populações. Necessitamos dar as informações melhores possíveis a eles sobre todos os aspectos, sobre os aspectos de segurança, sobre os aspectos de impacto que eventualmente possam ter e como vamos mitigar todo esse processo para poder implementar um controle vetor responsável e ético, que é isso que nós outros queremos fazer. Eu creio que esse são os pontos mais importantes e como um desafio que eu creio que desse documento é ele chegar à la ponta. Recordem-se que nós outros estamos falando em um nível de gestores, de pessoas, pero temos que chegar em uma linguagem entendível ao operador dessa ação de controle vetor, que é a pessoa que vai estar mano a mano com a população que vai receber aquela ação, seja a entrega de uma mosquiteira para proteção de malária, seja por uma ação de controle de criadeiros para a Aedes aegypti, seja na liberação de algum tipo de mosquito, seja ele irradiado, seja modificar geneticamente. Quem vai ser isso são os nossos operadores. São pessoas que estão lá na ponta e eles necessitam ter também esses conceitos éticos para tomar a decisão adequada, para poder vigilar, para poder bem utilizar essas ferramentas todas que nós estamos falando, incluso a comunicação, a transparência que nós outros temos que ter com essas pessoas. Meus primeiros inputs seriam esses. Gracias. Muchísimas gracias, Haroldo. Y todavía nos queda escucharla a la doctora Ana Lucianes, pero antes quiero invitarlos a que si tienen preguntas para hacernos, los pongan en la sección de preguntas y respuestas. Y también noté que la doctora Carla Sainz estaba enviando información sobre distintas guías que pueden complementar esta, así que aprovechen para mirar. Y entonces, ahora sí, le invito a la doctora Ana Lucianes, especialista en enfermedades infecciosas desatendidas, a que nos dé también su perspectiva. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Florencia, y muchas gracias al equipo de Bioética, del Programa Regional de Bioética de la OPS por la invitación. Y bueno, y como decía Haroldo, a los elaboradores de estas orientaciones sobre ética y enfermedades transmitidas por vectores, que no solo incluye las enfermedades transmitidas por vectores, por eso también estamos acá la doctora Saboya y yo, sino las enfermedades que afectan a personas que encuentran en situación de vulnerabilidad, como son las personas que están afectadas por las enfermedades infecciosas desatendidas, ¿no? Como estamos aquí representando, al programa de enfermedades infecciosas desatendidas, y la importancia, ¿no?, por ejemplo, de cómo vamos a hacer frente a estas enfermedades. Como muchos de ustedes ya saben, muchas de las enfermedades infecciosas desatendidas, una de las estrategias que se recomienda es la administración masiva de medicamentos. Y hemos tenido, ¿no?, cuando implementamos en los países, asesoramos a los países a implementar esta estrategia, algunos no impedimentos, ¿no?, pero sí controversias de algunos que nos indican cómo si encontramos gente que no quiere tomar el medicamento, y por supuesto, sí, eso es uno de los retos que nos enfrentamos, por ejemplo, a esta estrategia que recomendamos, ¿no? Y como bien decía Marta, es el mayor reto desde el punto de vista ética, lo que hay que valorar es el balance del riesgo-beneficio. Y de esto depende en gran medida el grado de participación comunitaria, pues tenemos que tener poder abarcar a mucha población, que mucha población tome estos medicamentos. Perdona que no he comentado que es la administración masiva de medicamentos, para el que no lo conozca, es dar el medicamento a gran escala a toda la población endémica donde son susceptibles de contraer ciertas enfermedades, para estos medicamentos específicos, independientemente del estado de salud que tengan. Y es una medida que se va a beneficiar toda la enfermedad. ¿Por qué? Porque hacemos que si toda la población, todas las personas, la comunidad, toman esta medicina, vemos que pueda disminuir la carga de la infección de esta enfermedad en
poblaciones que estamos interviniendo. Entonces, como pueden suponer, depende en gran medida del grado de participación comunitaria. Entonces, aquí es donde llega lo que también decía el doctor Castellanos, de cuál es el balance, ¿no?, entre la autonomía, lo que una persona puede decidir de qué es lo que quiere hacer, si quiere no tomar el medicamento, si yo no estoy enfermo, ¿por qué me lo tengo que tomar? También es verdad que esta medicina se distribuye sin conocer el estado individual de las personas, a lo mejor sí que tienes la enfermedad, pero como decíamos, estas enfermedades afectan a población vulnerable, que vive en áreas remotas donde muchas veces no tienen acceso al servicio de salud y por lo tanto muchas veces no tienen la posibilidad de saber si tienen la enfermedad o no. Por eso también es donde hablamos del riesgo-beneficio y pues, sobre todo hay que hacer un buen balance y ver que si las medicinas son seguras y pueden administrarse y no tienen ningún efecto secundario, ¿por qué no lo vamos a tomar? Pero sí que están, ¿no?, estos retos de por qué yo tengo que tomarlo si yo no tengo ninguna sintomatología o si yo no creo estar enfermo. Entonces, creo que es muy importante, como bien decía Marta, hacer este balance y sobre todo con todos los implicados y sabiendo también las personas a las que vamos a hacer, súper fundamental, las personas a las que vamos a administrar este medicamento, los que vamos a darle, se van a favorecer desde esta estrategia, que conozcan también, ¿no?, cuáles son los beneficios de tomarla y por qué de que sea toda la comunidad. Pero bueno, yo he estado centrándome sobre todo en enfermedades desatendidas, que son en el programa en el que trabajo. Pero bueno, también como veterinaria quería comentar lo que bien decía Marta, cuando hablamos también del uso de fármacos en animales para poder protegernos a nosotros. Entonces aquí ya entra todo lo que hablamos del bienestar animal, que cada vez es más importante también, pero que, volvemos a decir, ¿cuál es el riesgo-beneficio de hacer el tratamiento de los animales y el beneficio de las personas y también de los animales, ¿no? Entonces es algo que debemos de tomar de forma global y debemos todos participar, ¿no?, en hacer este análisis. Y bueno, yo ahora centrándome un poquito más en estas orientaciones, ¿no?, que creo que son fundamentales y creo que es un gran éxito que hayan pensado en sacarlas. Hablan sobre todo también de lo que hablamos de la vulnerabilidad o lo que les decía de la vulnerabilidad de las personas donde, por ejemplo, de los que están afectados por enfermedades infecciosas desatendidas, que están condicionadas por estos determinantes sociales, estos subyacentes, ¿no?, o factores estructurales y ambientales y cómo debemos de intentar que todos tengamos las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que ya lo estaría dejando para poder dar paso a las preguntas que espero tengan bastantes en este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Súper interesante el planteo y además esto de que, bueno, tenemos trabajo por delante con todo el tema de los animales. Antes de abrir el debate general, digamos, a preguntas también de los oyentes, querría saber si Seb quiere comentar algo, decir algo respecto de este input de la unidad de enfermedades desatendidas tropicales. Zeb. I can just summarize some of the great Tan issues. solo para resumir algunos de los puntos que se han mencionado. Sí, creo que algunos de los temas muy importantes que se han planteado son temas So this trade-off between individual and collective rights and benefits and risks, this importance of engaging with communities to determine what types of interventions they're willing to accept and whether those interventions can be adapted to particular community preferences over time. These interesting questions about the trade-off between animal welfare and human welfare, but also some really interesting questions about asymptomatic infection and under what conditions is it appropriate for public health to intervene on asymptomatic infection. Up until COVID-19, many people hadn't even heard of this idea. But of course, in vector-borne diseases and mass drug administration, that's been an issue for many years. So it's really interesting to discuss it in this context. And yeah, I welcome any more questions from the group. Thank you. Muchas gracias por tus comentarios.
Una de las preguntas que encontramos es ¿qué orientaciones tenemos para abordar la pluriculturalidad? Porque lo que puede ser aceptable o valioso para unos no lo es para otras poblaciones. Algo que me parece que el doctor Castellanos comentó al principio, pero que quizás yo invitaría a todos que se pongan la cámara, así me pueden levantar la mano, me pueden decir quién quiere por ahí tomar este comentario o esta pregunta. Que es de la pluriculturalidad, ¿no? Y estos dilemas que se presentan. Marta. Muchas gracias, Florencia, y gracias al participante que hizo tan importante pregunta. Todos los que trabajan en país, especialmente a nivel local, se encuentran con precisamente ese reto, la pluriculturalidad, que es tan rica para las intervenciones de salud pública, pero que cuando hablamos de la ética en la implementación de intervenciones para las enfermedades transmitidas por vectores, que incluye enfermedades infecciosas desatendidas, un principio fundamental es el diálogo con las comunidades, líderes comunitarios y gobiernos locales. Es decir, nosotros partimos de la base de que una intervención es beneficiosa, pero esa intervención beneficiosa puede ser aceptada de una forma diferente en una comunidad indígena en la Amazonía brasilera y ser totalmente entendida diferente en el Gran Chaco paraguayo, siendo mismo poblaciones indígenas viviendo en condiciones de vulnerabilidad, áreas rurales muy dispersas. Entonces, primero necesitamos entender el concepto y necesitamos entender cómo las poblaciones entienden el proceso de salud y enfermedad, porque esos conceptos son fundamentales para entender ese proceso y para entender cómo las intervenciones pueden o no ser aceptadas. Y para ello voy a poner un ejemplo sencillo. Una de las enfermedades infecciosas desatendidas es el tracoma ocular, causado por la Clamidia trachomatis. Resulta que en esa enfermedad, las múltiples infecciones a repetición hacen que el párpado superior se cicatrice, haga que se voltee o se gire hacia adentro y las pestañas empiezan a rozar el globo ocular, llevando a una discapacidad ocular y a ceguera futura. Una de las intervenciones para disminuir el riesgo de ceguera es operar el párpado, posicionarlo nuevamente y que las pestañas no sigan rozando. En muchas poblaciones, como no hay acceso a servicios, se depilan las pestañas con lo que encuentren, con resinas de árboles, con cera, con lo que puedan encontrar, o con un depilador. No estoy hablando de las cejas, estoy hablando de las pestañas. Imagínense en el dolor de esto. Entonces, en una comunidad, en uno de los países, encontramos que se depilaban. Pues dijimos, aquí hay tracoma, aquí tenemos que entrar. Pero resulta que en el diálogo intercultural nos dimos cuenta que se depilan como una práctica estética cultural transmitida de generación en generación y no había signos del daño de tracoma. Entonces imagínense, nosotros íbamos a entrar a decir que había tracoma, a hacer cirugías para algo que no era ni siquiera un problema de salud, sino una práctica cultural. Entonces yo creo que nuevamente en el tema ético, entender el contexto, entender el proceso de salud-enfermedad en cada una de esas comunidades es fundamental para determinar, primero, si es un problema sentido, porque si no lo siente como problema, ¿cuál intervención vamos a implementar? Entonces yo creo que, Florencia, un poco la perspectiva de la pluriculturalidad es fundamental para el tema ético. Sí, sí, indudablemente. No sé si alguno o alguna quiere agregar algo más al respecto, pero tu respuesta fue muy, muy amplia. Luis. No, bueno, ahora no. Muy bien. Acá tengo otro comentario. Dice, buenas tardes, gracias por la charla. Dice, trabajo como estudiante de posgrado en la identificación de parásitos entéricos en aves que pueden ocasionar enfermedades infecciosas o zoonosis. Sin embargo, hablando de la ausencia en estudios de ética enfocados en el animal,
¿creen que puede ser contraproducente encontrar estos agentes infecciosos debido a la respuesta que pueda tener la comunidad al saber esto? Nos hacen preguntas difíciles. Sí, esa es una pregunta difícil. Yo puedo intentar dar mi opinión, ¿no? Son muy difíciles. Estoy seguro que Ana, como veterinaria, debe tener una posición más entera. Primero quiero decirle a esta persona que hay una larga historia documentada de relación entre humanos y humanos, animales y trabajadores de salud. Las comunidades conocen históricamente, por ejemplo, que los perros transmiten rabia, transmitido por mordedura de perro, y transmiten leishmaniasis. Y sin embargo es una lucha histórica de la comunidad defendiendo que no dañen a sus mascotas cuando uno quiere hacer intervenciones que ponen en riesgo la vida del animal, como era la clásica historia de poner a dormir a todos los perros cuando había que controlar focos de rabia transmitida por perros. Era escandaloso que apareciera un trabajador de salud pública en una comunidad buscando perros, porque nadie iba a entregar a sus perros, mismo que hubiese un brote de rabia que ya había matado 1 o 2 personas. Y eso me dice a mí que históricamente las comunidades tienen una afección muy grande por sus mascotas, por sus animales del entorno, los cerdos transmitiendo cisticercosis. Es decir, podemos extendernos en una enorme lista de animales y enfermedades en las que en general tengo la impresión de que la cultura de una comunidad prioriza el valor que los animales tienen muy por encima de separarse de ellos para protegerse de que ellos sean los transmisores de alguna enfermedad, y por lo tanto tengo la opinión personal de que no habría un efecto negativo, un impacto negativo muy grande cuando yo le digo a una persona que las aves pueden portar uno de los virus que transmite influenza, por ejemplo, que es una realidad. Nadie le huye a los pájaros silvestres, mismo que sabemos que muchos de ellos son portadores asintomáticos de distintas cepas de virus de influenza. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Luis. Ahí la veo a Ana, que quiere responder, y no sé si Haroldo también, así que tenemos tiempo. Gracias, Florencia. Simplemente reforzar lo que está diciendo el doctor Castellanos y decirle a este estudiante, a Sergio, que todo lo contrario, que no es contraproducente, sino beneficioso que la comunidad sepa que estos animales pueden dar enfermedades. Lo que hay que hacer es educar a esta comunidad de cuáles son las medidas de prevención para que las personas no se infecten de estos parásitos que tienen los animales, como medidas higiénicas, como cómo manipular a los animales vivos, lavarse las manos cuando vas a comer o cuando vas a manipular alimentos, o bien... por ejemplo, como también decía el doctor Castellanos, para tenía cisticercosis, las personas no van a dejar de comer el cerdo porque tenga el parásito, porque culturalmente ellos comen el cerdo, sobre todo muchas culturas, pues cuando llega una fecha tradicional, ¿no? Aquí en Estados Unidos toman el turkey en Acción de Gracias, ahí en Navidad se toman su cerdito, ¿no? El pequeño productor, y no van a dejar de hacerlo. Lo que hay que hacer es educarle para que aprendan cómo estos animales pueden adquirir estos parásitos para prevenir que puedan infectarse, y cómo las personas podemos tener medidas de prevención para no infectarnos de estos parásitos. Entonces, todo lo contrario, creo que es bueno que la comunidad conozca qué el riesgo tenemos, ¿no?, al tener la producción de aves. No obstante, eso no significa que tengamos que dejar de comer aves, que dejamos de tenerlas en sus corrales, eso, mantenerlas bien o mantenerlas dentro de casa en la medida de lo posible. Si las mantienes dentro de casa, ¿qué medidas de prevención hay que tomar? Yo creo que finalizaría con eso. Muchas gracias. Sí, es muy interesante lo que señalas, Ana, ¿no? Porque en todas estas acciones, así como en investigación, esto de involucrar a la comunidad es muy importante también en salud pública, ¿no? Involucrar a la comunidad, trabajar con ella, educarla, es parte fundamental de los éxitos. No sé, Haroldo, si querías agregar algo más.
Sí, yo quería hacer un pequeño comentario que un profesor una vez me enseñó que siempre las cosas se responden con sí y un no. Pero yo voy a hablar más de un no, pero no es no, pero ¿qué debemos hacer para que no nos envolvemos en conflitos éticos? ¿No? Una cosa es que muchos de los países en las Américas mantienen servicios de vigilancia que pueden, que esse estudioso deve hacer enlace com isso. Para quê? Para que os canais de informação tenham fluxos que sejam seguros e que se possam utilizar dentro de seus canais que manejam doenças infecciosas, por exemplo, se és um parásito ou se és um agente em risco, isso se hace através de canais oficiais. Por exemplo, temos o Regulamento Sanitário Internacional, onde é isso. Eu vou dar um exemplo disso de Brasil que passou durante a epidemia que tivemos de febre amarilla, onde saíram algumas, ligou à prensa uma informação que não estava toda trabalhada de que os monos, os calitriques, que são pequenos monos que há muito na cidade, poderiam ser reservórios de febre amarilla. E quando isso chegou à população sem toda a devida informação, sem que se houvera trabalhado essa informação do ponto de vista da saúde pública, de como nós vamos intervenir e qual é o significado do achado que se tuvo deste animal, não, com uma sorologia positiva, há passos para incriminar um reservório de uma enfermidade. E o que passou é que muitos desses animais foram perseguidos pela população, porque pensavam que eles podiam trazer a febre amarilla para dentro desses casos. Então, eu creio que o mais importante disso é manter esses fluxos de comunicação e mirar esses aspectos éticos. Por exemplo, uma informação importante de saúde pública, ela tem que estar na mão dos tomadores de decisão. O estudioso genera a informação, mas tem que ser ao mesmo tempo a se chegar essa informação às autoridades de saúde que podem tomar as ações adequadas de prevenção e controle, e depois ele pode usar essa informação para suas publicações. Seria essa a sugerência, assim, dos aspectos éticos que eu vejo em utilizar isso. Gracias. Muchísimas gracias, Haroldo. Acá tenemos una segunda pregunta de Mauricio Vera y dice, bueno, que muy buen trabajo, muy necesario para nuestra práctica, y pregunta, ¿cuál es la consideración ética cuando las metodologías de eliminación exigen muestreos poblacionales, tamizajes, a un seleccionado en muestras y se requiere ingresar a áreas cuyo acceso es muy difícil y la probabilidad de volver es muy escasa y por ende la probabilidad de tamizar a los otros miembros de la comunidad es escasa? A ver quién quiere comentar esto, digamos, bueno, los problemas que habría, ¿no?, con el tamizaje, ¿no? Marta, por favor. Gracias, Florencia, y muchas gracias a Mauricio por la pregunta. Es una pregunta que nos hacen con frecuencia. En estos casos, nosotros lo que le decimos a los equipos locales y nacionales de salud es que es necesario que tomen la decisión más conveniente. O sea, la pregunta de Mauricio es, yo hago un esfuerzo enorme para ir a una comunidad que salió seleccionada en una encuesta de evaluación para establecer la prevalencia de una enfermedad. Pero yo voy a ir a tamizar solamente algunos y la probabilidad de que yo vuelva es 1 en 3 años y solo voy a tamizar algunos y no al resto. Nosotros hemos promovido fuertemente en la región de las Américas que haya integración de servicios. Es decir, nosotros no podemos continuar haciendo estudios, encuestas, investigación en la cual solamente vamos a ver una cosa en un grupo pequeño de población, sin ofrecer todo un paquete de servicios integrados adecuados al contexto y epidemiología de esas comunidades que viven en esas zonas. Entonces tenemos diversos ejemplos. Alguien entra por una encuesta específica de casos de malaria en una encuesta de filariasis linfática, por ejemplo.
Entonces, se aprovecha y se monta todo el paquete de intervenciones para ofrecerle a esa misma población vacunación, control a gestantes que probablemente no han visto un médico en ninguno de sus meses de gestación. Se lleva tratamiento para casos de malaria si es una zona endémica de malaria, se lleva pruebas rápidas de malaria. Si precisan hacer el examen que se está ofreciendo en la encuesta de prevalencia a toda la población, usualmente son poblaciones muy pequeñas, se puede hacer. Lo que pasa es que hay que buscar ese balance riesgo-beneficio. Nosotros siempre decimos, ¿por qué ir a buscarle y a sacarle una muestra a 10,000 personas cuando con 1,000 podemos tener exactamente el mismo resultado? Pero entiendo la pregunta de Mauricio, pero estoy haciendo el esfuerzo de ir, nunca más voy a volver y solamente muestreo a algunos y el resto se quedan sin ningún servicio. Entonces yo creo que ese es precisamente el llamado a los equipos de salud pública nacionales y subnacionales. Ese es el balance que hay que hacer. Si esta es la única oportunidad de ir, ¿con qué voy? ¿Con qué entro? Si la plataforma con la que voy a entrar es arbovirosis, ¿qué más puedo llevar? Si la plataforma con la que voy a entrar es tuberculosis, ¿qué más puedo llevar en esa entrada y en ese esfuerzo? Tal vez mis colegas de panel quieren comentar en este tema. Sí, estaban muy afirmando todo. Ahí la veo a Ana con la mano levantada. Ana. Muchas gracias, Florencia, y gracias, Marta. Muy de acuerdo con lo que acabas de comentar y un poco por complementar también que desde el punto de vista ético, si nosotros estamos haciendo un tamizaje para una enfermedad y vemos que salen personas positivas, lo primero que tenemos que hacer es ir y tratarlas. No podemos quedarnos diciendo tenemos tanta población enferma sin darles un tratamiento a estas personas que lo están necesitando. Entonces, como reforzando lo que decía Marta y como está ahora en todas las políticas, en todas las estrategias que están saliendo a nivel global, ¿no? De que no se puede ir a un sitio donde es muy difícil de llegar y dar un tratamiento, hacer una actividad específica, sino que hay que hacerlo de forma integrada, ¿no? Darle una integración de servicios, darle una atención integral a la comunidad. Entonces, solo reforzando eso, desde nuestro punto de vista ético, lo primero que hay que hacer si vemos personas que están positivas a ciertas enfermedades, tratarlas o darles los mecanismos de prevención o todo lo que podamos para prevenir o para tratar la enfermedad que se haya detectado. Solo para completar, gracias. Gracias, Ana. Y lo veo a Seb, que también quiere comentar algo. Yeah, thanks very much for these. Sí, muchas gracias por estos temas tan interesantes y asimismo las respuestas. Creo que uno de los recursos éticos de la salud pública es la confianza, mantener la confianza entre las comunidades y las instituciones y agencias de salud pública. Y en el historial de la salud pública, esa confianza ha sido traicionada. Muchas veces visitamos estas poblaciones en áreas remotas, pero no podemos brindarles una solución sostenible. Y muchas veces las comunidades indígenas dicen, ¿por qué voy a participar en este tipo de situación si realmente no hay beneficio para la comunidad? Lo mismo hemos visto durante la pandemia. La importancia de la confianza por parte de las comunidades en las instituciones de salud pública es indispensable para poder lograr cualquier cosa. Así que tenemos que contar con la capacidad no solo para identificar el problema, sino que brindar el tratamiento adecuado y el seguimiento adecuado. Como dice Marta, ¿a cuántas personas van a involucrar en el tamizaje? Y eso fue una traducción de los lineamientos de la OMS que aborda eso. Y el concepto del principio de alternativa menos restrictiva. Es decir, si podemos lograr la misma respuesta sin molestar a tanta gente, entonces lo ético sería intervenir con la menor cantidad de población posible para poder emprendernos en las medidas necesarias. Así que me parecen planteamientos bien hechos. ¿Algún comentario? Si no, para hacer, tengo otra pregunta que en realidad se conecta con la participación que había hecho Ana, y es, Zeb, pay attention. ¿Es ético usar administración masiva de medicamentos, incluso si algunas personas no las necesitan y no se beneficiarán directamente de los medicamentos?
I guess if I maybe say a few brief things and then. Bueno, podría decir un par de comentarios breves y me encantaría escuchar de los demás. Creo que uno de los temas éticos, científicos y de política es cuál es el objetivo del programa. Si el objetivo es eliminación, erradicación total de una enfermedad de una población, entonces tenemos que asegurar un alto índice de cumplimiento, es decir, casi todos están participando. Si el objetivo es simplemente reducir la carga de enfermedades o dirigirnos a un brote muy particular dentro de una población, es importante tener la participación de todos los afectados, pero no de toda la población. En la salud pública, cuando las personas piensan que tenemos que obligar a las personas a participar en un programa, tenemos que proseguir con mucha cautela para ver si se puede justificar ese tipo de medida. En alguna forma podríamos permitir algo de participación atendiendo a las necesidades de aquellos que son los más vulnerables, pero cuando tratamos de reducir la prevalencia a 0, entonces necesitamos índices altísimos de participación. Así que todo tiene que ver con el objetivo que se pretende lograr con el programa. Miré, vi mal, pensé que vi una mano. Ok. Yo creo que también a mí lo que me pareció muy interesante de los comentarios, digamos, del equipo de la unidad de enfermedades desatendidas tropicales es también esta percepción de que en realidad la ética no es un blanco o negro, que no hay una única solución, y me parece que nuestras respuestas también fueron mostrando eso, ¿no? Que uno necesita una deliberación moral, ver efectivamente, sopesar las distintas alternativas, evaluar riesgos, beneficios, tensiones entre derechos individuales, derechos colectivos, bien público, y en función de eso ir tomando una decisión. Muchas veces uno lamentablemente se encuentra con visiones éticas que son como muy de eslogan, ¿no? Muy de blanco-negro, y yo creo que son las menos útiles. Necesitamos poder tener este pensamiento mucho más elaborado, sofisticado, más granular, ¿no? Que va a la situación particular que se quiere enfrentar, porque, y ahí entra lo que también estábamos discutiendo, la interculturalidad, las diferencias en las distintas sociedades. Hay tantos elementos que juegan, que pretender una respuesta de blanco o negro es por ahí equivocarse mucho. Y la veo a Marta con su mano levantada, ¿sí? Gracias, Florencia. Un poco para reforzar el punto revisado por SEP frente a la pregunta de la administración masiva de medicamentos. Efectivamente, tenemos que ver cuál es el objetivo de la intervención. Y ninguna intervención, como tú dices, es blanco o negro o aplicable exactamente igual en todos los escenarios. Justo Gloria Palma comentaba y hacía referencia a las guías de administración masiva de medicamentos para la eliminación de la oncocercosis, que permitió que 4 países de la región de las Américas, de los 6 en donde hay oncocercosis, hayan alcanzado la meta de eliminación, precisamente por ese trabajo de años. Incluso en Guatemala fue un siglo de trabajo para alcanzar esa eliminación. Entonces, efectivamente, tenemos que ver cuál es el contexto, cuál es la meta. El manual del que estamos hablando hoy tiene un apartado muy completo, precisamente de ejemplos de administración masiva de medicamento y por qué usualmente esperamos coberturas altas en ciertos escenarios de eliminación. Por supuesto que hay que ver el componente de aceptabilidad de la población. No, yo no puedo entrar a repartir ivermectina o albendazol o acitromicina solo porque yo sé que funcionan. No, tiene un componente de aceptabilidad, tiene un componente de entender cómo las poblaciones ven el problema, si lo ven como un problema, y que podamos alcanzar un consenso para llegar a una cobertura adecuada si estamos hablando de eliminar ese problema o como problema de salud pública o eliminar la transmisión de la enfermedad. Gracias, Florencia. Y acá lo veo a Zeb y también a Luis. Zeb, you want to say something? Yeah. I just wanted to reinforce. Sí, solo quería recalcar lo que acaba de decir Florencia acerca de que todo esto no se trata de blanco y negro, sino que hay que plantear la pregunta más certera. En la ética, la pregunta muchas veces se plantea en forma blanco y negro, ¿es ético o no? Y a veces
las respuestas imitan eso porque las personas traen consigo sus propuestas para contestar sí o no. Pero otra pregunta más importante en salud pública es si algo puede ser más aceptable desde el punto de vista ético versus menos. Y se puede hacer algo más éticamente aceptable en una comunidad, y esto puede variar mucho según el contexto. Y en lugar de abordarlo como una respuesta afirmativa o negativa, hay que darle ciertos matices. Original, si es ético o no darle medicamento a una persona que en principio no está infectada. Pero hay que recordar que el proporcionar medicamento a una persona que no está infectada, pero que vive en condiciones de vulnerabilidad y que vive en un territorio geográfico que la sola presencia de la persona existiendo en esa área geográfica lo hace vulnerable y altamente susceptible a adquirir infecciones, le otorga un cierto nivel de protección durante un periodo de tiempo. Eso en la parte individual. Pero en la parte colectiva, su inmunidad temporal, su protección temporal, lo hace un candidato a no convertirse en parte de las rutas de transmisión de enfermedad que sí están afectando a otros, mientras facilita que al alcanzarse un nivel de cobertura de protección con la entrega masiva de un medicamento, se logre un bien común que es de larga duración, como es el caso de oncocercosis que ya citó una persona en los comentarios. La otra cosa que bien decía Seba ahora es que hay grados de aceptabilidad. Yo creo que tenemos años de estar trabajando en las comunidades y hemos visto extremos, comunidades que reclaman porque se para de entregar un medicamento después de muchísimos años, una generación entera de estar recibiendo medicamento para eliminar oncocercosis o tracoma, y de repente nunca más vuelven a llegar los trabajadores y las personas sienten que fueron abandonadas. O cuando se suspende la entrega anual de desparasitantes intestinales porque los estudios revelan que los niños no están más en condiciones de seguir recibiendo porque alcanzaron la meta de mantener en la gran mayoría de ellos un nivel de salud gastrointestinal adecuado, sin parásitos, y sin embargo, culturalmente los padres siguen percibiendo que hay una enorme necesidad de que no los abandonen. Y también tenemos que considerar ese abandono de las poblaciones. Debe ser gradual, debe llevar un proceso educativo. ¿Me entiendes? También está ese otro lado que hasta dónde es ético abandonar a una comunidad sin decirles que se logró un gran, que pueden vivir el resto de su vida sin preocuparse de que esa enfermedad reaparezca, y lo único que ellos sienten es que las autoridades de salud se olvidaron de ellos. Hay dos extremos en esa balanza. Claro, que no se los está abandonando, sino que se está terminando una determinada política, pero eso tenemos que poder saberlo, ¿no? Y ahí de vuelta aparece el tema de la educación de la que estábamos hablando previamente. Y la veo también a Ana, que quiere participar, ¿no? Muchas gracias, Florencia. Justo lo que iba a reforzar lo que acabas de decir tú, que es fundamental y que es muy importante la educación de la población, la comunicación transparente, ¿no? Una comunicación donde entiendan por qué se está haciendo esta práctica, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, si es que existen, que normalmente son muy pequeños, pero que sepan cuáles son los riesgos, ¿no? Y que sepan por qué lo tiene que tomar toda la comunidad. Entonces ahí es donde ellos van a entender la importancia de que cada uno no piense en su autonomía y de si yo no estoy enfermo porque no me lo tomo. Ahí es donde ellos lo van a comprender y van a querer participar en la mayoría de los casos, ¿no? Vamos a favorecer que la aceptabilidad sea mayor, ¿no? Pero eso quería complementar. Gracias. Gracias, Seb. Y después tengo una última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando. Se nos pasó la hora y media volando. Seb. Yeah, I just want to go back to this question. Sí, tan solo para volver a este tema de si podemos dar medicamentos en programas de administración masiva de medicamentos a personas quienes no se ven afectadas por el padecimiento. Como decía Ana, hay que formar a las personas en cuanto a que sepan que pueden estar infectados aunque no tengan síntomas. Y en muchos casos, las personas estarán dispuestas a cumplir una vez que se les explique que el beneficio puede ser para ellos si están infectados, pero también puede ser beneficioso para la comunidad. E incluso si resulta ser que no están infectados y no es posible identificar quién está infectado y quién no, siempre y cuando el medicamento sea seguro, se justifica darlo a las personas de cualquier modo.
La ivermectina, por ejemplo, se administraba para la malaria cuando el propósito es el de matar a los mosquitos que se alimentan de personas quienes toman la ivermectina. Y yo participé en una consulta de ética sobre eso. Damos a las personas un medicamento aunque sabemos que no están infectadas, o con el propósito de matar así a los mosquitos, no con el propósito de ayudar a la persona en particular, sino de evitar que los mosquitos transmitan la malaria en la comunidad. Es un ejemplo muy interesante donde el propósito de dar el medicamento no es el de ayudar a la persona, aunque si además están infectados con parásitos, pueden ser susceptibles a la ivermectina y puede ser un beneficio adicional, además del propósito de matar a los mosquitos, que sería muy importante en el caso de estas enfermedades transmitidas por vectores. Pregunta de Margarita Villafañe Britos es: ¿la administración masiva de una medicación es una estrategia de control en salud pública? Pero deberíamos considerar que masivo no es igual a obligatorio, sobre todo si tomamos en cuenta el consentimiento libre e informado. Una pregunta es: ¿son las intervenciones en salud pública, no investigaciones, una oportunidad de aplicación del consentimiento informado en general? Sí, si tú me permites, yo creo que sí, Florencia, y creo que es una muy buena pregunta, pero en esencia no puedo recordar en 25 años de práctica en salud pública, en mi experiencia, que en OPS hayamos hecho una intervención forzada. Nunca. Recientemente en un país de América del Sur se hizo una intervención de entrega masiva de medicamentos a nivel nacional y hay una meta que alcanzar de 75% de cobertura para considerar, es un poco menos, pero o sea, la gran mayoría de la población tiene que aceptar voluntariamente tomar pastillas, niños y adultos, para considerar que la intervención es exitosa. Las últimas 3 entregas masivas de medicamentos en los últimos 2 años fueron exitosas en todo el país, en todas las regiones del país. Es un despliegue nacional de claridad, de entendimiento y de educación y de receptividad a que si todos nos tomamos nuestra pastilla, todos nos vamos a beneficiar. En un país donde se cuestionaba inclusive el uso de uno de los medicamentos porque había una cultura en ese país de usar ese medicamento para los perros, que no es una práctica internacional. Entonces había un rechazo muy grande, una campaña educativa, debates televisivos, un esfuerzo muy grande, encuestas de aceptabilidad para comprender desde la perspectiva de la población el por qué sí o el por qué no, con aquellos casos totalmente fuera de la curva normal, de que alguien tomó un medicamento y falleció, y el escándalo y la noticia, la prensa diciendo que era el medicamento, y hacer estudios sobre la marcha y demostrar si fue o no fue el medicamento, y devolver a la confianza a esa población. Estoy usando apenas un ejemplo, pero quiero decir que no importa lo que hagamos, y no recuerdo, claro que hay historia, desde los estudios de Tuskegee en Estados Unidos hasta otros ejemplos que hay por ahí muy bien documentados de intervenciones en población que no fueron alertados, informados, ni se les solicitó su consentimiento para hacer intervenciones. Pero en nuestro caso creo que tenemos actualmente también, Florencia, países donde no hemos podido lograr interrupción de transmisión y eliminación porque la población donde está la enfermedad no lo acepta. Y no es una cuestión de que no tengamos el acceso, no sabemos qué hacer, no es que no sepamos cuál es el tratamiento. Conocemos la enfermedad, tenemos el diagnóstico, tenemos el medicamento, sabemos dónde están las personas. Tenemos 5 años de estar negociando por diferencias culturales. Los jefes de esas comunidades no aceptan, no entienden o no quieren todavía, no están de acuerdo en que se le entregue el medicamento a los pacientes que sean diagnosticados individualmente, y por esa razón, como OPS, tenemos la responsabilidad de seguir trabajando con sociólogos, con personas de las ciencias sociales que nos ayuden a negociar, a profundizar y a transferir mejor el entendimiento por respeto ético a la cultura, ya que ellos, en nuestra opinión, siguen teniendo el derecho de tomar la decisión voluntaria de tomar el medicamento, aunque yo ya sé que si hace 5 años los hubiéramos convencido a todos, hubiéramos eliminado la enfermedad en ese país.
pero la vida funciona de otra manera y hay que seguir por los caminos que son los caminos correctos. Exacto, gracias. Y vamos a terminar entonces con la intervención de Seb. No sé si después al final por ahí Carla quiere terminar de cerrar. Seb. Thanks very much. Yeah, Muchas gracias. Yo totalmente de acuerdo con esta duda de que la administración masiva de los medicamentos no tiene que ser obligatoria. Y como dije antes, podíamos lograr la confianza de los individuos y las comunidades si hay una situación en donde las gentes quieren participar. A veces hay que dar un paso atrás. Si acaso necesitamos un 100% de participación, o quizá bastaría con un 90 o un 80%, y entonces podríamos aceptar una cantidad menor de no cumplimiento. Las personas a veces se encoleran por esta situación, pero quizá a veces esto sea suficiente para proteger una comunidad, aunque no se incluya a toda la misma. En cuanto al tema del consentimiento, no siempre es posible o necesario tener el mismo nivel de consentimiento, a diferencia de tener, qué sé yo, cirugía en un hospital. Esto nos revela que no es solo el consentimiento que da protección en este caso, sino también es la evaluación riesgo-beneficio de un programa. Si el medicamento es sumamente seguro, quizá no necesitemos un estándar de consentimiento tan elevado, que si se trata de algo más arriesgado o que supusiera una mayor violación para esa persona. Gracias por su pregunta. Por todos los comentarios, por este diálogo tan fructífero, ¿no? Entre aquellos que están ahí en la trinchera, en el campo, y que padecen también estos problemas éticos. Zeb, muchísimas gracias por haber, pobre, yo pensé, te quedaste solo como el único bioeticista, porque ni Carla ni yo participábamos como bioeticistas. Pero bueno, la dejo a Carla terminar de cerrar esta excelente sesión. Mil gracias, colegas. Realmente es de lujo tener esta conversación y ver el verdadero diálogo entre los colegas de ética y los colegas del área de enfermedades desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores. No es un diálogo que ha empezado a las 4 de la tarde. Eso es lo único que quiero que sepan. Es un diálogo que llevamos 10 años conversando. Cada cosa que pasa, creo que hemos sido capaces de trabajar en el genuino espíritu de construir juntos desde la ética y las áreas técnicas, y sin duda hay mucho camino aún por recorrer, pero me emociona escuchar a mis colegas y ver si esto lo hemos conversado ya, esto lo hemos conversado ya, esto lo venimos pensando y lo venimos trabajando juntos. Quizás como manera de cierre, hay algunas ideas centrales desde la ética de la salud pública que han sido cruciales en la conversación y que, bueno, yo tenía listadas, pero quizás la pregunta de Margarita Villafañe, una antigua colega de la OPS en Paraguay, me permiten organizarlas de una manera distinta. Como mencionaba al inicio Seb y mencionaba Marta, muchos estamos acostumbrados a la bioética, pero ¿es la ética de la investigación? ¿O acaso es la ética clínica? Y los temas de ética de la salud de las poblaciones, donde no estamos hablando de un individuo y donde además se necesita una acción concertada de la comunidad para lograr un objetivo valioso de salud pública, necesitan un marco distinto, que es el marco de la ética de la salud pública. Mal hacemos en analizar todo desde como si fuera investigación, y sabemos qué ha pasado, tenemos la experiencia con vigilancia y la seguimos teniendo, o como si todo fueran temas individuales, donde como si las personas estuvieran aisladas en su burbuja. A veces, y eso lo pone claro en su pregunta Margarita al inicio, a veces hay una tendencia como a sobresimplificar, como que las cosas son absolutamente voluntarias o absolutamente obligatorias. Y la verdad es que hay un menú de opciones en el medio. Parte de nuestro ejercicio constante de pensar y discutir es ver cuáles son las herramientas que tenemos.
Y en materia de salud pública, no es solamente con miras a esta intervención, porque, y retomo un tema central desde la confianza, lo característico del trabajo en salud pública, por ejemplo, a diferencia de una intervención médica o de un protocolo de investigación, es su continuidad. Necesitamos la confianza continua, la colaboración continua de la sociedad y el que uno pueda a requerir algo no necesariamente implica que lo deba hacer, que sea lo mejor, no solamente en este caso, sino con miras a la construcción o a sostener la confianza de las comunidades en el largo plazo. El consentimiento informado, ¿qué implica el consentimiento informado? Si hablamos de consentimiento informado es porque estamos hablando de algo voluntario. Si yo te pregunto si, oye, ¿quieres? Es porque tú puedes decir, no, no quiero. Si no, no tendría ningún sentido que te pregunte si quieres o no quieres. En las discusiones sobre investigación y ética de la investigación, creo que se ha sobredimensionado el tema del consentimiento informado. Y no lo digo porque el consentimiento informado no sea importante, es sumamente importante. Sin embargo, es uno de muchos aspectos de la ética de la investigación. No es porque, ya tengo consentimiento informado, puedo hacer lo que quiera. No es así. En el contexto de las intervenciones de salud pública, hay un desafío adicional que hay que considerar. Y es que muchas veces se expone a riesgos a toda la población si es que se tratan todas las intervenciones o todas las acciones de salud pública como voluntarias. Tratamos por respeto a las personas, por respeto a las comunidades, por un compromiso con la construcción de la confianza de las poblaciones, tratamos de que la gente haga tanto como sea posible voluntariamente, con un espíritu de colaboración, que a veces se destruye cuando la genuina colaboración a veces se destruye cuando uno pasa a obligar todo, ¿no? Eso pasa en todas las áreas de la vida real. Pero tenemos que también reconocer que hay situaciones en salud pública donde no sería irresponsable que una autoridad sanitaria deje todo a la voluntad de las personas. El tema específico del consentimiento informado, que no es la norma por defecto en salud pública, está abordado en la pauta número 12 de las pautas éticas de vigilancia de la OMS, y creo que es un tema en que tenemos, bueno, digo esto también en investigación, tenemos que ver el menú completo de opciones, tenemos que madurar nuestra comprensión. Algunos temas, por ejemplo, si entrara mañana alguien a una comunidad con ébola, no le vamos a preguntar, oiga, ¿usted desea que le comunique a la autoridad sanitaria que usted tiene ébola? No es posible, sería una irresponsabilidad, sería algo éticamente inaceptable con la población en general. Entonces, pero esta es parte del camino, del análisis que hay que hacer y creo de la madurez que vamos logrando en nuestra reflexión sobre la ética en relación a las enfermedades transmitidas por vectores y en relación a la salud pública en general. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a todos los colegas que nos han acompañado en esta sesión. Los dejamos con los enlaces del documento de ética y enfermedades transmitidas por vectores en español, en inglés, está en francés también, y además con los documentos de ética y vigilancia, las pautas de ética y vigilancia en la OPS, que mis colegas del panel saben muy bien que venimos tanto desde el 2017 hablando de distintas partes del documento, que creo que nos está ayudando a dar una mejor cooperación técnica en la región. Muchísimas gracias y seguimos dialogando. Que tengan una buena tarde o Zeb, una buena mañana. Felicidades. Gracias. Chao. Chao.